Hay poder en Jesús. Qué lindo es el Señor. En esta hermosa hora damos gracias al Señor por esta bella oportunidad que Él nos brinda, y es para compartir unas palabras de parte de Dios con cada uno de los hermanos y amigos. Y la misma se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el verso número 14. La palabra de Dios se lee bajo la autoridad del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Gracias, Señor. Te pido que me envuelva en conocimiento y en sabiduría para interpretar tu palabra, en el nombre de Jesús. En esta hermosa hora nos hemos fundamentado en el libro de Mateo Evangelio, en el capítulo 23, en el verso número 14. La Biblia nos enseña que en un momento determinado Jesús confronta y reprende face to face a los escribas y a los fariseos. Los escribas y los fariseos eran unos religiosos empedernidos, pertenecientes al Sanedrín. Los escribas y los fariseos eran hombres totalmente hipócritas, malvados. Y en este momento Jesús, conociendo la maldad de ellos, porque el único que conoce los corazones se llama Jesucristo. A Jesucristo no lo puede ni lo podrá engañar absolutamente nadie. No hay ni diablo, ni demonio, ni humano que pueda engañar a Jesús, ni mucho menos burlarse de él. Jesús, conociendo la maldad y el grado de hipocresía que era bastante grande que había en los corazones de los fariseos y de los escribas, Jesús le dice en el verso 14: ay de vosotros. Escuche bien: ay de vosotros. Este ay es un ay de reprensión. Este ay que Jesús expresa a los escribas y a los fariseos es un ay de juicio, es un ay de lamento, es un ay de llanto, es un ay de calamidad, es un ay de tristeza, es un ay de infierno, de tormento. Escuche bien. Y Jesús le dice a ellos, a los escribas y a los fariseos: ay de ustedes, escriba y fariseo, porque entran, pero primero le dice hipócritas. Un hipócritas es alguien que finge lo que no es. Un hipócrita prácticamente es un payaso. Por ejemplo, cuando un payaso está delante de la multitud, para hacerlo reír, se pone una careta, se pone un disfraz, pero ciertamente esa no es su verdadera identidad. Entonces, ahí él está usando otra identidad que no es la original, o sea, que no es su verdadera identidad. Ese es un hipócrita. Un hipócrita es un payaso. Un hipócrita es alguien que tiene 2 y 3 caras. Un hipócrita es alguien que finge, reitero, lo que no es. Y Jesús le dice en su misma cara a los escribas y a los fariseos: ustedes fingen lo que no son. Ustedes fingen ser hombre bueno delante de la multitud, delante de la gente, pero ustedes son hombres malos. Ustedes fingen que aman a Dios, pero en realidad ustedes no aman a Dios. En lo más profundo de su corazón lo aborrecen. Ustedes fingen de que son hombres que conocen a Dios y la voluntad de Dios, pero en lo más profundo de su corazón aborrecen a Dios y aborrecen su voluntad. Ustedes fingen de que son hombres
piadoso, bondadoso, pero por dentro son el diablo. Por dentro son lobos rapaces. Ofaike, Shanubalika, Pasilou, Shameneu Bauke, Salifakia, Alingo Aisanio Cobayania. Foruna hacienda a Paseloa. Yo siento a Dios. Y Jesús, como no tiene miedo, ni tampoco le manda mandadito a nadie, porque así que debe de ser todo hombre de Dios. El hombre de Dios no se pone a estar criticando por atrás al otro hombre de Dios. El hombre de Dios no se pone a estar hablando mal del otro hombre de Dios por las redes sociales, ni tirando, ni mandando notas de voz, ni comentarios. Cuando un hombre de Dios tiene alguna batalla o algún contratiempo con otro hombre de Dios, se reúnen y resuelven el problema con altura, no discutiendo, no peleando, porque los hombres de Dios no peleamos. Los hombres de Dios no jalamos machete como los impíos y pecadores. Los hombres de Dios, cuando tenemos un problema dentro del evangelio, porque mientras estemos aquí va a haber batalla, mientras estemos aquí va a haber problemas, van a surgir cierta guerra, cierta batalla, cierta indiferencia, pero cuando surjan esa cierta indiferencia, cuando surjan esos ciertos problemas y esas dificultades, el deber de nosotros, en vez de subirlo a las redes sociales como está sucediendo, es reunirnos a sola en la iglesia o en una casa sin tener que estar grabando y resolver ese problema con altura y respeto, sin yo faltarle respeto a la otra persona o al otro hombre de Dios, mucho menos sin ese hombre de Dios faltarme respeto a mí. O sea, podemos resolver la situación con sabiduría y altura. Amén. De tal manera que salgamos abrazándonos, amándonos y perdonándonos y seguir hacia adelante en el Señor. Gloria al Señor. Y como le decía, el hombre de Dios no jala chilena para defenderse, ni para matar, no jala machete, no jala cuchillo, no jala bate, ni se va a los puños con nadie. Si usted es de esa gente que le gusta irse a los puños, termine de convertirse. Si usted es de esa gente que le gusta discutir y pelear, termine de convertirse. Si usted es de esa gente que le gusta jalar machete, escúcheme bien, predicador, pastor, evangelista, hombre de Dios, si usted es de esa gente que le gusta jalar machete, arrepiéntase, que los hombres de Dios no actuamos así. Los hombres de Dios no actuamos así. Y dice la Biblia que en este momento Jesús confronta a los escribas y a los fariseos y le dice, hipócrita, le dice, ay de vosotros, ay de ustedes fariseos hipócritas, porque ustedes entran a las casas de las viudas y las saquean. ¿Sabe qué hacían esta gente? Los fariseos y los escribas, con cara de piedad y con cara de religiosidad, y eran malos como el diablo, que entraban a la casa de las pobres viudas y la violaban. Pero ellos pensaron que nadie sabía esto. Pero Jesús lo conoce todo. Por eso fue que Jesús le dijo, ay de ustedes, hipócritas, escribas y fariseos, que entran a las casas de la viuda y la violan, la abusan sexualmente. Aparte de esto, le quitan toda la plata que tienen y les quitan la comida que tienen y hacen lo que le da su voluntad con las pobres viudas. Jesús le dijo, ustedes creen que yo no conozco su maldad, ustedes creen que yo no conozco su hipocresía, ustedes creen que yo no conozco que ustedes son unos falsantes, unos demonios. Y lo más terrible es que entraban a las casas de las viudas mujeres indefensas, mujeres que no podían defender, porque ellos sabían, bueno, las viudas no se pueden defender, la viuda no tiene quien la ayude, en otras palabras, quien la defienda. Estos hipócritas del diablo, estos criminales, estos violadores entraban, saqueaban las casas de la viuda y hasta tenían relaciones sexuales con ella, la abusaban, y luego entonces estos perversos iban al templo y hacían largas oraciones. Oye, después que entraban a las casas de la viuda y saqueaban su casa y le comían todo, les cogían todo y hasta la violaban, luego iban a la iglesia a hablar en lengua, vamos a traerlo a este tiempo, luego iban a la iglesia a brincar en un solo pie, luego iban a la iglesia
a predicar y a decir que estaban en victoria. Luego iban a la iglesia a decir que me voy con él, me voy con él. ¿Con quién? ¿Con quién se va a ir? ¿Con quién? ¿Con Cristo? Con Cristo no. Entonces, hoy en día está sucediendo lo mismo. Jesús le dice para seguir, le dice, ustedes tendrán mayor condenación. Escuche, mayor condenación ustedes van a tener, hipócrita, fariseo, religioso, porque ustedes después que hacen y deshacen con las casas, con las viudas y su casa, luego entonces vienen y se autopresentan delante del pueblo como hombres espirituales. Vienen después y se presentan ante el pueblo como hombres que temen a Dios. Vienen y se presentan ante el pueblo como hombres que aman a Dios. Saifénico, valiente, caballero, Parasiomé, Lufa, Sofiénico, Apatalín, Ciento Caitelio, Pasiacó, Pasiamí, Shanuba, Alicasia, el Sofero, el Zafiro, siento a Dios. Ocaise, Cantiesto, con Villania, Aliciento, Alisaicopia, Sacufari, Palasalio, y alma te alaba. Oiga esto, y ellos pensaban que nadie conocía su maldad. Ellos pensaban que nadie conocía su hipocresía, su pecado del demonio. En este tiempo está sucediendo lo mismo. Las iglesias están llenas de mujeres y hombres que son escribas y fariseos, que actúan como los escribas y fariseos. Después que se meten a la cabaña y se emburujan con la mujer, vienen al culto danzando y hablando en lengua. Tú eres un fariseo hipócrita. Después que terminan de hacer sus transacciones de droga, ¿me entiendes? Porque en la iglesia hay muchísimas cosas. Luego vienen y que están en victoria, hasta tú lo ves que predicando y hablando en lengua. Tú lo que eres un escriba y un fariseo, arrepiéntete. Arrepiéntete. Luego que se besuquean por los callejones, jovencitas que tú la ves que tienen 2 y 3 novios, jovencitos, músicos que tienen 2 y 3 novias y vienen besuqueándose y hasta sostienen relaciones sexuales. Y luego tú lo ves que vienen a coger el güiro. Después que se besuquean por los callejones, vienen a la iglesia, cogen el güiro como que nada pasó a tocar güiro al Señor. Yo no sé a qué Señor. Luego vienen a tocar la conga. Luego vienen a tocar el piano. Así te dice el Señor, arrepiéntete y no actúes como los escribas y fariseos. Porque el Señor conoce tu paso, el Señor conoce tu vida, el Señor sabe quién tú eres y el Señor sabe lo que tú y yo estamos haciendo. El Señor sabe lo que usted y yo estamos haciendo. Los fariseos, escribas, entraban, violaban a la viuda, se comían la comida, hacían de todo con la viuda. Y luego venían y hacían largas oraciones con pretexto, como quien dice, para hacerle creer al pueblo y aparentar que ellos eran hombres de Dios, que ellos eran hombres que amaban a Dios. En este tiempo está sucediendo lo mismo. Tenemos montones de gente ministrando la palabra con 2 y 3 mujeres. Y ellos creen que el Señor no sabe esto. No sea hipócrita. Arrepiéntete porque te vas a perder dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia tenemos gente persiguiendo a su hermano. Y luego tú lo ves que se queman, que danzando y hablando en lengua. Usted lo que es un escriba, un fariseo, arrepiéntase. No actuemos de esa manera. Cristo viene pronto y esto se está acabando. Dios te bendiga y Dios te guarde y espero que esta reflexión te sirva de gran bendición. Y no seamos como los escribas y los fariseos.